porque lo escucharon alguna vez, porque se les es fácil comunicarlo. Gente que utiliza toallas en la cabeza y tiene... Y no con esto quiero meterme con nadie en particular, ¿ok? Pero he visto gente que está dañando nuestra sociedad, está dañando a nuestros hijos y está dañando a nuestros jóvenes con mensajes que no tienen absolutamente nada bueno. Ahora los muchachos quieren ser influencers, youtubers, quieren que las redes sociales estén ávidas de gente para escucharlo sin importar cuál sea el mensaje. Y lamentablemente esto se ha permeado, o sea, se ha colado en la iglesia. Y no, mira, le doy gracias a Dios, porque en nuestra casa, en nuestra iglesia, aquí en Comunidad Cristiana Vida Plena, eso no sucede. Te lo aseguro que no sucede. ¿Cuántos hemos ido a alguna piñata alguna vez? Hemos llevado un sobrino, chiquitos tal vez, fuimos a una piñata. Luego de que la piñata se rompe, vienen a repartirse los cotillones, ¿verdad que sí? ¿Y qué es un cotillón? No es más que una bolsa que tiene adentro, ¿qué? Un caramelo medio raro. A veces le ponen, depende del dinero que haya en esa fiesta, el presupuesto, un pepito que no es pepito, que sabe como a gomita de queso. O sea, tú te lo comes y se te peguen los dientes, no hayas que hacer, pero tienes hambre, te lo tienes que comer. Y unos juguetes plásticos. ¿Los has visto? Que el niño los ve con mucho entusiasmo, pero llega a la casa, tal vez jugó 1 o 2 minutos y después al otro día te toca y botarlos. Si eres de esas mamás modernas, dices el reciclaje y empiezas a reunir todo eso para cuando sea la piñata de tu hijo, tiras esos mismos juguetes ahí. Pasa. Pues resulta que muchas veces se han visto congregaciones donde quien tiene la oportunidad de llevar el mensaje reparte cotillones. ¿Sabes qué significa eso? Que yo empiezo a repartir bolsitas. Agarra tu caramelito, agarra tu juguetico, agarra tu pepito que no es pepito, agarra esto. Porque justamente esta sociedad de idiotas nos lleva a no hablarle con claridad a las personas para no molestarles, para que no se sientan incómodos. Entonces se transmite un mensaje de Dios es bueno, Dios es amor. Y escúchame bien, ¿Dios es amor? Claro que sí. Dios es bueno y bueno en gran manera, dice la palabra. Pero odiamos todo lo demás que es Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que reprende. Dios es un Dios de propósitos. Pero es mucho más fácil decirte Dios es bueno, porque tú, Dios es bueno. Y Dios te va a cumplirlo. Ya, claro que sí. ¿Y qué pasa si no? Así que empezamos a tener 2 vertientes con respecto a nuestra fe. Una vertiente es, porque tengo fe, entonces Dios va a hacer todo lo que yo le diga. Porque yo tengo fe. Y la otra vertiente, que para mí es la más acertada, es yo voy a hacer todo lo que Él me pida en base a esa misma fe. Porque yo sé que Él es bueno, porque yo sé que Él es maravilloso, porque yo sé que Él tiene propósito para mi vida, así que yo voy a hacer todo lo que Él me indica por esa fe. Son 2 cosas distintas, ¿verdad que sí? Pero pretendemos traer a Dios a donde yo estoy. Señor, haz. Dame. Cuando debemos ir al lugar donde Dios tiene planeado que estemos y donde Él nos está esperando. Son 2 cosas distintas. Porque resulta que en la iglesia, Dios no está al servicio de la iglesia.
¿Sabías eso? La iglesia está al servicio de Dios. Pero es más fácil yo decir que porque yo hago esto o aquello, Dios va a venir a cumplir mis deseos. Cual genio de la lámpara. Es más cómodo hacernos creer que no debo esforzarme en cumplir su palabra, en entender su voluntad y su propósito en mi vida. Ese es como quien diezma y ofrenda esperando que Dios le retribuya. O aquel que dice, yo te adoro, yo te sirvo, yo lo hago, así que tú me debes, Dios, cosas a mí. Eso no tiene sentido alguno. Así no funciona. Y el pastor Isaías me decía que soy 20-20. No, todavía no. Y yo te quiero contar el testimonio de por qué eso. Hace meses atrás, hablo de 6 meses más o menos, empecé a perder la visión en mi ojo derecho debido a los esteroides que me colocaron en el COVID. Eso dio algo que se llama catarata. Ahora la doctora que estuvo, Lauri, en el primer servicio me dijo cómo se llamaba. Yo le dije que se me olvida y se me olvidó, pero es catarata por esteroides. Esteroidea, exacto, esa misma es. Esa catarata esteroidea, ¿ok? Empezó a nublarme el ojo, pero bien, mi otro ojo veía bien, todavía percibía bastante bien por el ojo derecho. Así que yo seguí haciendo mi vida normal, trabajando, etcétera, etcétera. El día 27 de mayo iba a hacer mercado con mi esposo, íbamos por la 37, íbamos a Hiperlíder. Esto no es ningún tipo de comercial, ni espacio publicitario, pero íbamos para allá. Y en la 37 con 20 y algo, perdí la visión de ambos ojos. ¿Así? Como se lo estoy contando. Para el carro, le dije, gracias a Dios andaba con mi esposa, andamos con mis hijos también. Cielo, no veo nada, llévate la camioneta. Igual vamos a hacer mercado porque comí en la casa. Fuimos a hacer mercado, realmente no veía nada. Llegamos a la casa, yo empecé, bueno, no, esto debe ser algo muy temporal, a lo mejor el cansancio, el agotamiento, eso se me va a quitar. Ese día no vi televisión, no vi celulares porque no los podía ver. Trata de descansar la vista. Llega el día domingo, abro mis ojos en la mañana, nada, absolutamente nada, no veo. Mi familia empieza, mi esposo y mis hijos, ¿cómo te sientes? Y bueno, mi amor, todavía no veo, pero chévere todo, vamos para adelante, no hay problema. ¿Sabes? Era lo que yo me repetía, ¿ok? Que se lo decía a ellos. De hecho, a mí me encanta la ciencia ficción y yo le decía a mi esposa, yo soy como Daredevil ahora. Y yo aplaudía, que bueno, los que se rieron son como yo. Y yo aplaudía y veía así, ¿sabes? Como si fuera murciélago, le decía yo a ellos y podía saber dónde están las cosas. No veía nada, realmente. Ese era mi discurso externo, pero internamente yo estaba muy, escúchame bien, muy preocupado. Yo decía, tengo que trabajar. ¿Cómo trabajo si no veo? Porque mi trabajo requiere que yo esté sentado en una computadora con cosas electrónicas. Me requiere mucho de mi vista. Empecé a preocuparme y a decirle, Dios, ¿qué pasó? Yo te sirvo, yo me porto bien, yo te honro. ¿Por qué a mí? En lo interno. Me dan ese día domingo, me dan las 9 de la noche. Me sentía muy mal. Le digo a mi esposa, y le puedes preguntar a mi esposa, yo no me quejo nunca de nada. De dolor, de nada. Digo, mi amor, no me siento bien, tómame la tensión. Yo nunca he sufrido la tensión, pero en la casa hay tensiómetro. Me toma la tensión, cuando me toma la tensión la tengo en 190. Le digo, no, mi amor, tienes que darme algo para
Yo me siento bien, pero dame algo por si acaso. Para la tensión. Me dio una pastilla, 11 y pico. La tensión en 220. Ahí sí le digo, tenemos que salir. Llamamos un taxi. Ese domingo llegó a la clínica a casi las 12 de la noche. Me ponen en la camilla, el médico y la enfermera, pues me ponen para tomarme una vía, me toman la tensión lleva en 240 y dele para arriba. Yo soy diabético, me toman la glicemia capilar. ¿Sabes en cuánto la tenía? 580. Cuando yo vi al doctor que palideció, se asustó un muchacho joven y empezó a llamar a todo el mundo en esa clínica. Era domingo, no había especialistas y tal, y yo escuchaba por el teléfono porque él no me quiso decir los valores. Me imagino que no me fuera de un infarto ahí en seco, ¿no? Y empecé a llamar a todo el mundo y escucho, hay que meterle nitroglicerina. Y yo se voy a explotar aquí, o sea, esta gente me va a matar, o sea, quiero meterte yo no sé qué cosa. Y el hombre no quería decirme nada y eso corre para allá y las enfermeras como loca, acuéstese, no hable, no respire, póngase de lado, póngase para el otro lado. Es una cosa increíble. Veo a mi esposa que se va a hablar con el médico, también se pone, viene mi esposa no disimula nada. Mi esposa en su cara nunca, es imposible que ella disimule algo. ¿Dónde está mi esposa? Es que no la veo. Ahí está mi esposa. Ella no disimula. Y la veo que viene pálida y con esa cara como que va a enterrar a alguien. Digo, nada, bueno. Y el médico, si soy yo, dije. Pero no había más nadie, de paso en esa clínica. Y le digo, llega el médico y dice, te tengo que hospitalizar. Como buen hombre, ¿en qué pensamos? Exacto. A mí no me importaba mi salud. ¿Cuánto voy a gastar yo en esto? Bueno, al día lunes, de paso el día lunes 29 cumplió 15 años mi hija, o sea que la carga era peor. Mi hija está cumpliendo años ese lunes. Salgo de allí, le digo a mi esposa, mi amor, tengo que ir a un médico, o sea, ya, o sea, vamos. Y hay un amigo, él es de otra congregación, el doctor Thompson, un excelente internista, y a mí se me ocurre agarrar el carro, no veía nada, y me voy con mi esposa y allá aterrizo a las 11 de la mañana a aquel médico. Por fin me atiende, yo no, de verdad sentía que me estaba muriendo, literalmente. Y ahí yo estaba con mi guerra con Dios, con el muchachito malcriado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? El doctor, Thompson me hace entrar, me sube en la camilla, me hace el electrocardiograma, luego me toma la tensión. Yo le digo, pana, doctor, es mi amigo. ¿Cómo estás? Y me dice, Jesús, tú no tienes nada. El electrocardiograma, perfecto. Y la tensión, 80-120. Me dice, siéntate mejor. Y empieza a conversar conmigo. Y pareciera que me hubiese leído la mente y el corazón. Empezó a decirme cada una de mis preocupaciones allí. Tú estás preocupado por esto. Tú estás tenso por esto. Y en todas las cosas las pegó. En todas las cosas. Perdí la visión por casi 2 meses. No podía ver. Eso implicaba que no podía salir, no podía trabajar, no podía hacer un conjunto de cosas. Y los hombres que están acá, cuando nos sentimos incapacitados, ¿de qué nos preocupamos más? La provisión. ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Qué va a comer mi esposa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a pagar esto? ¿Cómo va a pagar lo otro? Ahora. Todo eso me mandó a la clínica. Porque resulta que cuando racionalizamos, es como si nos pusiéramos una venda en los ojos que nos impide ver la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. Empezamos a querer meter a Dios en nuestra cajita de la mente porque Dios se tiene que adaptar a mis necesidades. Porque Dios tiene que hacer
como yo digo, porque Él está a mi servicio. Y no es así. Y quiero que juntos leamos Isaías 55. Y me van a permitir leerlo de acá del celular. Y ustedes lo pueden leer en la pantalla. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como el cielo está más alto que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Más claro no canta un gallo. Lo que yo pienso no se aproxima en nada al plan de Dios. Lo que yo imagino que es en mi carne, en mi voluntad y en mi pensamiento, la voluntad de Dios no se acerca en nada. Pero ¿sabes qué es difícil? Entender ese principio. ¿Sabes qué es complicado? Entenderlo. Porque empezamos a racionalizar las cosas y a querer empaquetar a Dios en ese paquete de epa. Yo te sirvo, tú me sirves. Yo te he dado mucho, así que ahora te toca darme a mí. ¿Y es que acaso Dios no entregó a su Hijo único para morir en una cruz por cada uno de nosotros? ¿Qué más le vamos a pedir a Dios? Si ese sacrificio en la cruz nos regaló vida eterna, fue el perdón de nuestros pecados, nos limpió con su sangre. Y nosotros tenemos el descaro, porque es un descaro, de decirle, me debes algo. ¿Qué más quieres que te dé? ¿Qué más pretendes que te entregue? Y te decía al principio, este mensaje no es fácil de digerir. Y yo compartía con el pastor Isaías y yo le decía, es difícil decirle a la congregación que Dios no te va a sanar. Ya lo dije. Porque Dios te puede sanar una vez su propósito se cumpla en tu vida. ¿Qué esperaba yo? Bueno, Señor, el milagrazo. Despertarme ese sábado, ese domingo, ese lunes, viendo 20/20. Viendo por completo. Porque le servimos a Dios desde hace, no sé, no toda la vida, pero como 20 años y de pastores, mucho tiempo. Así que me sentía con el derecho de exigirle a Dios que sanara mi vista. Pero escucho bien lo que estoy diciendo, con el derecho de exigirle que sanara mi vista. Cuando eso no estaba dentro de su propósito. Tú me preguntas ahora, ¿sabes cuál es el propósito de Dios con todo esto? Lo vislumbro, pero aún no lo sé. Pero sé que donde Él me quiere, por fe, allí voy a llegar. Allí voy a estar. Y hay un hombre en la Biblia que me fascina, porque es un hombre que no racionalizaba la voluntad de Dios. Él entendía su propósito. Él sabía que Dios nunca ha perdido el control y que Él siempre, siempre, siempre tiene planes de bien para con Él. Él es Abraham, el padre de la fe. Y quiero que juntos vayamos al pasaje. ¿Lo tenemos allí en pantalla? Isaías 50. No.
En Génesis 12, 1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tu parentela, a tus parientes. Sé que tengo la versión Reina Valera en la casa, increíble. Y tus parientes, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham estaba chévere donde estaba. Tenía siervos, tierras, buenas tierras, alimento, tenía carpas, tenía todas las comodidades. Vivía bien. Y llega a Dios sin ton ni son y le dice, epa, Abraham, deja todo esto y vas a ir a un lugar donde yo te voy a decir. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Epa, allá va. Chancecito ahí, pero más o menos ¿para dónde es eso? Lo digo para si me llevo suéter o traje de baño. Pues. Pero serán unas vacaciones, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Ya va, Dios, pero bueno, si me pongo a pensar, mira, acabo de comprarme 2 camellos nuevos, no los he estrenado. Acabo de comprarme un aire acondicionado para la carpa. Tengo todo chévere, pues está todo fino, Nabra, y de verdad, dejo todo. Pero como para qué. Decime para dónde me va a mandar. No. Dice la palabra que Abraham agarró su núcleo familiar y se fue. No lo racionalizó. Porque si se hubiese puesto a pensar, no se va. Más adelante en la vida de Abraham envejece junto con su esposa Sara y 2 hombres, que son 2 ángeles, se aparecen a hablar con él. Abraham les sirve, come con ellos. Y mira lo que estos hombres le dicen. Está más adelante en Génesis 18. Dice, entonces uno de ellos dijo, uno de estos hombres, de estos ángeles, le dice, yo volveré a verte dentro de 1 año. Y tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación casualmente. Creo que estaba de salida. Desde la carpa, Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Estamos hablando de 2 ancianos. Y se le está diciendo a estos 2 ancianos que dentro de 1 año van a ser padres. Ellos no habían podido tener hijos. Que van a ser padres. Pongámonos en las sandalias de Abraham. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros? Uy, ¿cómo? Y a esta edad, ponerme yo a criar muchachos, cambiar pañales, tetero, pañales para él, pañales para mí, pañales para todo el mundo. ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? Imagínate ponerme a escuchar otra vez la televisión esa de los muchachitos. No, Abraham no dijo eso. Pero, ¿por qué no lo dijo? Porque Abraham conocía el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Porque él sabía que si Dios le iba a colocar esa bendición que es un hijo, había una razón para ello. Pero Sara, y ahí viene el otro asunto. Cuando podemos quitarnos la venda de la racionalidad, aparece otra, que es la de la emoción no controlada. Así que Sara dejó que esas emociones opacaran o le hicieran no entender lo que Dios iba a hacer. Y más adelante dice la palabra que Sara se rió para adentro, versión Dios habla criollo. Dice que se rió para ella en silencio. Y yo le
compartía con mi esposa y yo le decía a ella, cielo, ¿qué emoción tendría una mujer en este caso? Y ella me dice desesperanza. Así que ella no controló esa desesperanza. Así que lo que hizo fue sonreír, o sea, ¿qué tomarían estos ángeles? ¿Será el sol que los dejó así? Y sonrió. Porque resulta que cuando tenemos emociones descontroladas, también perdemos de vista la voluntad de Dios. ¿Sabes a quién no le enseñan a manejar las emociones? Levanten la mano, hombres. Háganme el favor. A nosotros los hombres. Nosotros no manejamos emociones. Un hombre triste es un hombre bravo. Un hombre asustado es un hombre bravo. Mira, yo jamás en la vida, jamás en la vida, he escuchado a un hombre que le diga al otro hombre, ¿sabes qué? Tengo miedo. No, pero me he cansado de escuchar, ¿sabes qué? Estoy molesto. Y eso puede significar cualquiera de las gamas de emociones. Puede significar eso. La mujer sí maneja emociones. ¿Ok? La mujer sí las puede controlar porque las aprendió a manejar desde pequeña. Bueno, lo que pasa es que mi esposa me regaña luego. Pero fíjense en esto, cuando somos niños, los hombres, y te caes, ¿qué escuchamos? ¿No vas a llorar? Párese. Y el codo lo tiene salido así, el hueso se salió. Usted es un hombre. Aguante pues. Los hombres no lloran. ¿Qué es eso? No. ¿Sabes? Un propósito en mi vida. Yo tengo un hijo, mi hijo menor tiene 11 años, Samuel. Yo tengo el propósito de que él aprenda a manejar las emociones. Recuerdo una vez se nos enfermó, lo llevamos a la clínica, tenía mucha fiebre y le tenían que meter solución, alguna cosa ahí. Y él ve que lo están preparando y lo están tomando y me dice, papá, esa aguja me va a doler. Inmediatamente brincó la enfermera. No, mi amor, es un pin... Ni lo vas a sentir. Y era una cosa así, en un bracito así. Entonces, pues ya bajaba. Y le digo, sí te va a doler. Mire, la enfermera me miró como que me iba a denunciar a la cuestión de menores por haber dicho eso. Le digo, ¿sí te va a doler, hijo? Claro que te va a doler. Y es normal que estés asustado. Pero no estás solo, yo estoy contigo. Apriétame la mano. Respira. Pero es necesario que te inyecten. Pero no es algo que aprendemos. Y yo no me escapo de eso. En este tiempo, te lo digo, estaba muy asustado. Porque no veía. Y había demasiadas interrogantes en mi vida. Y quien me conoce, sabe, Isaías, el pastor Jeffrey, saben que yo no pido ayuda. No pedía ayuda. He aprendido. No pedía ayuda. Pero me ha tocado en este tiempo depender, no solo de Dios, de mi familia. Tengo una esposa maravillosa que me cuida increíblemente. Increíblemente. Y mira bien, y es un asunto de crianza. Yo me paro y me hago el desayuno. No espero que mi esposa haga el desayuno. Y si ella necesita que le haga el desayuno, se lo haga yo y se lo hago a los niños. Igual el almuerzo, igual la cena. Si tengo que lavar la ropa, la lavo. Si tengo que planchar la ropa, la plancho. Yo no me enrollo con eso. Yo lo hago. O sea, para mí no es un problema. Sí, esposos, perdónenme. Pero no es lo común. Por nada. Pero fíjense,
me he tenido que depender de cuidados de mi esposa. Una de las cosas que me atormentaba en ese tiempo, ¿sabes qué era? ¿Quién va a cargar los botellones de agua? Porque sabía que mi esposa no iba a poder. Tengo una niña, una adolescente de 15 años que gracias a Dios no está aquí porque se avergonzaría terriblemente. Porque, ¿sabes? Adolescente que uno no nombra nada, por eso es. Pero mi hija carga los botellones, monta los botellones como si nada. Tengo un hijo que tiene una manera de ver el mundo, una óptica que yo adoro, que me encanta. Parece un viejo encerrado en un cuerpo de 11 años. Y cuando me tocaba hacerme los exámenes preoperatorios, ellos, en un momento era Samuel, en un momento era Valeria, en otro momento era Samuel, eran quienes me llevaban. Recuerdo un día que me le toca, Valeria tenía examen, así que le digo, Samuel, ¿te tocó? Entonces llamo al taxi, voy al sitio y le digo, Samuel, tienes que estar pendiente porque no veo. Salgo con él, le agarro el hombro y lo primero que hago después de que salgo del carro es tropezarme con una rama. Yo, Samuel, ¿y entonces, papá? Bueno, entonces voy con él y él empieza, papá, un árbol, papá, un poste, papá, la pared, papá, una puerta. Y se estaba fajando. Cuando vengo de los exámenes, vengo caminando y veo un bulto delante de mí, agarro a mi hijo y él me dice, papá, cuidado con la vieja. Mire, recuperé la visión por unos segundos, nada más para verle la cara a la señora. Decía que no se vaya a voltar la vieja, digo la señora. Así me dijo. Y no me llevé por delante a la señora. Después en la casa conversé con el hijo, la manera de decir las cosas. Es una señora, es una vieja, pendiente. Pero sí, recuerdo que en ese tiempo no tenía cómo llegar a la clínica, no tenía nadie que me llevara y se me puso otra vez, ¿sabes? Salió el niño malcriado, yo agarré el carro y agarré el carro y me fui para la clínica. Mira, fue la experiencia más terrorífica que he vivido en mi vida. Ese carro lo iba a 5, a 10, la gente me gritaba, yo decía, Señor, líbralos a ellos, de que yo me los vaya a llevar por delante. No sé cómo fui, no sé cómo vine. Después llamé a mi esposa y dije, mi amor, para nada, vuelvo a inventar esto. Así sucede cuando somos intensos. Cuando no podemos manejar nuestras emociones. Cuando nuestras emociones están por encima de la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando es así, empezamos a meternos en problemas. Y no permitimos ver cómo Dios obra a nuestro favor a través de otros. Cómo Dios mueve las piezas para que tú estés bien. Y te digo, en estos meses que no he podido asistir al trabajo por asuntos de la vista, en mi casa no ha faltado absolutamente nada. Y he visto la mano de Dios obrar a mi favor. En el momento en que tomé la decisión de descansar en Él. Y ahorita veo mucho mejor del ojo derecho. Del izquierdo no veo nada. Si ustedes están en luz, ustedes en tinieblas. No, yo vuelto así porque están en luz. Y la verdad es esa. Espero y confío en el Señor que Él va a sanarme porque Él puede sanarme en el momento en que su propósito y su voluntad se cumpla por completo en mi vida. Porque Él a mí no me debe nada. Yo le debo todo a Él. Hay una historia árabe, y no me quiero meter con Jeffrey en esto, pero es de tu tierra. Un siervo, y a lo mejor la conoces, un siervo va al palacio y envía al palacio, se consigue la muerte. Así que el siervo se asusta y entra al palacio. ¿Cómo crees que entró el siervo al palacio? Bravo, es hombre. Él entró bravo. Entonces le reclama al rey, le dice, rey, necesito
el caballo más veloz que tengas, la muerte está afuera. Y me miró. Así que el rey agarra el caballo más rápido y se lo entrega. Y él dice, me voy para Bagdad. El rey sale y efectivamente la muerte estaba allí. Y le dice, ¿cómo osas, muerte, asustar a mi siervo? Y la muerte le dice, yo no lo asusté. Yo me sorprendí que estuviera aquí, porque yo tengo cita con él en Bagdad. Saque cuenta. Cuando las emociones nos controlan, metemos la pata. María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús. La historia está en Lucas. Eran amigos de Jesús, amigos íntimos de Jesús. Comían con Jesús, echaban chistes con Jesús. Jesús había una confianza y lo conocía. Muere Lázaro y la palabra dice que María duró 3 días llorando a Lázaro, porque la emoción no la pudo manejar. Ella conocía al Hijo de Dios, no porque le habían contado, había estado en su casa, eran amigos de su familia. Pero al ver que su hermano muere, Lázaro, dura 3 días llorando. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús llegó frente a la tumba y no tembló, no gritó, no hizo un show. Dijo, Lázaro, levántate. ¿Y sabes qué pasó? Lázaro resucitó. Porque Dios es así. Y quizás tú y yo tenemos no 3 días, sino una semana, un mes, años, llorando por algo que creemos perdido. Y lo único que necesitamos es entender que para Dios no hay nada imposible. Que Él es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro libertador. Y que Él se va a asomar en la puerta de esa tumba que tú crees que donde está aquello que soñaste, que deseas, ese milagro. Y va a decir, simplemente levántate. Y así se va a hacer. Pero para eso, tú y yo necesitamos comprender, entender que ni la razón ni la emoción descontrolada nos van a permitir entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo he predicado muchas veces acerca del pasaje de los 10 leprosos. ¿Lo tienen allí? Yo se los leo. Lucas 17, del 11 al 19. Se los voy a contar. ¿Ok? Puedes leerlo allí. Jesús va en el camino, y hay 10 leprosos que desde lejos les dicen, Maestro, sánanos. Así que Jesús les dice, vayan a las autoridades, a los sacerdotes, y preséntense delante de ellos. Mientras ellos van, ellos empiezan a sanar. Su piel empieza a cambiar. Su enfermedad empieza a curarse. Uno de ellos, al darse cuenta de su sanidad, decidió dar la vuelta, ir a que Jesús se postra frente a él y le da gracias. Jesús hace una pregunta retórica y le dice, ¿dónde están los otros 9 que estaban contigo? ¿Sabes? Ninguno de los 9 volvió.
Y yo le decía, Señor, y te lo digo, en años he predicado muchas veces acerca de este pasaje bíblico, pero no me había puesto en los zapatos de esos 9. Esos hombres llenos de lepra, no sé cuántos años tenían llenos de lepra. Al verse sanos, muy probablemente se sintieron eufóricos, alegres, felices. Capaz dijeron, nah, ahora voy a ver a mi mamá y la voy a abrazar. Tengo años que no la abrazo. Voy a ver a mis hijos y los voy a poder besar. Tengo demasiado tiempo que no los veo. Voy a jugarle la broma a mi primo. Lo voy a abrazar para que piense que le va a dar lepra. No lo sé. La Biblia no lo especifica. Pero me imagino que tristes y bravos no estaban. Porque Dios los había sanado. Pero resulta que ninguno de esos 9 volvió. Solo uno. Y ese uno, Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y fue salvo. Pero los otros 9 fueron sanados, pero no salvos. Y una vez se lo escuché a Dante Gebel. Él decía, quizás esos 9 sanos están en el infierno. Mi pregunta entonces sería, ¿qué es preferible? ¿Hacer la voluntad de Dios, conocer su propósito, o recibir lo que quiero? ¿Qué tiene más valor? Recibir aquello que anhela con todo mi corazón, mi ser, o hacer la voluntad y el propósito de Dios. Mírame bien. Yo no veo bien todavía. Isaías por fe dice que es 20-20. El primer servicio queda 10-20 porque veo de un ojo nada más. No sé si llega a ver 20-20. Pero estos meses me han servido para entender que sea que vea o no 20-20, el propósito y la voluntad de Dios se van a cumplir. Porque cuando miro atrás, sé que no estoy en el mismo sitio que estaba. Estoy en el sitio que Dios quiere que esté. Porque creo y tengo fe de que Él es bueno, de que Él es justo. Porque esta experiencia me hizo darme cuenta de la familia que tengo. Escúchame, yo no he tenido problemas con mis hijos ni con mi esposa. Más lo normal, pues de los zapatos mal puestos. O sea. Pero no, amo a mi familia. Pero no me había dado la oportunidad de disfrutar de lo que Dios me había dado, de ese amor de Dios a través de ellos. No me lo había dado. Porque como los hombres no lloran, yo creía que la manera correcta es hacer las cosas por mí mismo. Y te abro mi corazón en esto. Estoy convencido de que vienen muchas cosas mejores para mi vida y la de mi familia. ¿Cómo? No es mi problema. Dios sabe.
Y esa fe me hace ir en pos de Él. Yo no sé cuál es el anhelo de tu corazón. Imposible saberlo. Pero Dios lo conoce. Lo que quiero es que entiendas que Dios no está a tu servicio. Tú estás al servicio de Dios. Y que Él, como bien lo decíamos al final de la alabanza, jamás ha perdido el control. Cada cosa en nuestra vida, cada paso en nuestro diario andar, está Él tomando nuestra mano. Está Él con nosotros. Y está Él dentro. Y estamos dentro de sus planes maravillosos. Porque toda buena dádiva, todo don, viene de Él. Yo no te voy a decir sé paciente. Te voy a decir ten fe en el propósito de Dios. Ten fe en la voluntad de Dios. Escudriña las palabras para que conozcas el carácter de Dios. Para que puedas ver cómo ese Padre bueno obra a nuestro favor en todo momento de nuestra vida. Si hoy pasas por una dificultad, si hoy pasas por el desierto, si hoy anhelas algo que aún no has tenido, confía que Dios hará cosas mucho más grandes de las que te imaginas, mucho mejores de las que piensas, porque Él te ama muchísimo. Porque Dios entregó a su Hijo único para morir en una cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Deja de llorar frente a la tumba. Deja de ponerte como muchachito, muchachita malcriada. Escucha la voz de Dios diciéndole a aquello que necesitas que se levante, que ande, que es ahora el momento. Revísate, revisémonos. Si es que no hemos querido salir del sitio donde hemos estado. Y que quizás lo que tú y yo necesitamos es dar los pasos hacia el sitio donde Dios quiere que estemos. Pero da esos pasos con fe, sabiendo que Dios tiene el control. Cierra tus ojos ahí. Hoy, mi Dios, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres único. Porque no hay absolutamente nada ni nadie como tú. Porque tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. El todopoderoso Dios. El Rey de reyes. El Señor de señores. Eres soberano, mi Dios, en nuestras vidas. Y sí, mi Dios, a veces no entendemos. Porque nuestro pensamiento no nos puede dar para entender tu voluntad. Porque nuestro pensamiento no nos da para entender tus pensamientos. Porque mis caminos no son los tuyos. Pero lo que sí sé es que tú tienes camino de bien para cada uno de nosotros. Permítenos a cada uno de nosotros, mi Dios amado, recibir el milagro que necesita nuestra vida. Recibir el regalo que queremos, que está dentro de tu voluntad y de tu propósito. Revélate, mi Dios. Si es que seguimos en el mismo sitio y por eso nada cambia,
Y debemos empezar a caminar en pos del sitio donde tú quieres que estemos. Eres bueno, mi Dios. Eres grande, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto pueden dar gracias? Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu increíble amor y por tu gran misericordia. Gracias. ¿Cómo está esto? ¿Cuánto les ha hablado el Señor? ¿Cómo está esto? Más bien. Amén. Así es. Dios es bueno. Hoy es primer domingo del mes. Y cada primer domingo del mes en Comunidad Cristiana Vida Plena tenemos como costumbre poder celebrar lo que la Biblia ha denominado la Cena del Señor. Es la oportunidad donde tomamos estos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el pan y la copa. La Biblia dice que la instrucción de Jesús acerca de este acto es: cada vez que hagan esto,